El monasterio estaba en lo alto de una ladera, donde el viento pasaba sin pedir permiso y las campanas sonaban como si alguien respirara muy despacio. Allí vivía un monje budista que había aprendido a hacer muchas cosas en silencio: barrer el patio sin prisa, preparar el té sin distraerse, sentarse con la espalda recta aunque por dentro hubiera tormenta. Había leído sobre el sufrimiento, había meditado sobre el deseo, había escuchado enseñanzas sobre la impermanencia, pero en el fondo todavía le quedaba una duda simple, casi infantil: ¿cómo se vive ahí abajo? Una mañana, sin ceremonia ni despedidas grandes, salió del monasterio. No lo hizo para huir ni por rebeldía. Lo hizo como quien abre una puerta para comprobar si el mundo es tan duro como dicen o tan hermoso como se imagina. Bajó por el camino de tierra con su cuenco vacío, su túnica sencilla y una mirada limpia. A cada paso, el aire cambiaba. La montaña olía a piedra y pino. El valle olía a humo, pan y metal. A lo lejos empezó a oír cosas que en el monasterio eran raras: motores, voces apuradas, golpes de puertas, risas, discusiones, música. Era como si el mundo no caminara, corría. Al entrar en el primer pueblo, vio a un hombre con la espalda encorvada descargando cajas. La camiseta estaba pegada al cuerpo por el sudor. El hombre parecía fuerte, pero su fuerza no era calma, era obligación. Se notaba en los hombros tensos, en la mandíbula apretada, en ese gesto de quien mira el suelo para no pensar demasiado. El monje se quedó observando sin juicio, solo atento. Pensó que la lucha constante muchas veces se disfraza de rutina, que hay gente que no pelea contra un enemigo visible, sino contra el cansancio de cada día, y que a veces lo que más pesa no es el trabajo, sino la idea de que no hay descanso verdadero. Siguió andando y encontró a una mujer sentada en un banco, mirando su teléfono como si esperara algo que nunca llega. Sus manos se movían rápido, pero sus ojos estaban lejos. El monje entendió una cosa con claridad: hay tristezas que no hacen ruido. Hay tristezas que se sienten como un cuarto iluminado en el que, aún así, falta aire. No era solo soledad. Era el tipo de soledad que aparece incluso estando rodeado de gente. El monje pensó que la tristeza no siempre pide ayuda, porque muchas veces la tristeza se convence a sí misma de que molesta. Más adelante vio a un joven riéndose con amigos, con esa risa explosiva que parece invencible. Sin embargo, en un segundo, cuando dejó de reír, su rostro se apagó como una pantalla. El monje no necesitó más. Comprendió que a veces la felicidad se usa como máscara, no por mentira, sino por miedo, porque hay quien cree que si deja de sonreír, se cae todo, y que en realidad también existe una lucha constante por aparentar estar bien. Caminó por calles más grandes, y de pronto la vida se volvió más rápida, más apretada. Cruzó una zona de oficinas y vio rostros pulidos por la prisa, cuerpos con café en la mano y pensamientos en otra parte. Había gente que ganaba dinero y perdía la mañana. Había gente que hablaba con palabras precisas, pero no parecía hablarse por dentro. El monje sintió una punzada. No era juicio, era compasión. Había un tipo de tristeza que nace de vivir en modo automático. No duele como un golpe, duele como una ausencia. En un parque vio a una madre intentando calmar a un niño. El niño lloraba con todo el cuerpo. La madre estaba al borde. Era la escena más humana del mundo. Amor mezclado con agotamiento. El monje observó cómo la madre respiraba mal, como si el aire se le quedara corto. Pensó que muchas personas no están enfadadas con la vida, están sobrepasadas, y que cuando uno está sobrepasado,
Todo se siente como una amenaza, incluso lo que se ama. Cerca de allí un hombre mayor caminaba despacio, apoyado en un bastón. Su paso era lento pero firme, como si cada paso fuera una decisión consciente. El monje se dio cuenta de que la tristeza no siempre era derrota. A veces la tristeza era madurez. A veces era el precio de haber vivido de verdad. Porque quien no se rompe alguna vez, o no ha amado lo suficiente, o no se ha dejado tocar por la vida. Mientras avanzaba, el monje empezó a ver patrones, no en las personas, sino en la energía que las movía. Había quienes perseguían algo sin saber qué. Había quienes cargaban culpas viejas como si fueran una mochila que nadie ve. Había quienes buscaban felicidad como quien busca agua con las manos abiertas. Siempre se escapa un poco. Había quienes se castigaban por sentir tristeza, como si la tristeza fuera un error, como si no fuera parte del viaje. Y entonces lo comprendió. La vida real no era un lugar distinto al monasterio. El monasterio era solo un entrenamiento y la calle era el examen. Allí, en medio de la gente, estaba lo mismo que en la meditación: deseo, apego, miedo, pérdida, esperanza, confusión. La diferencia era que en el monasterio todo eso aparecía en silencio y aquí aparecía con ruido. Pero era lo mismo. El monje se sentó en un bordillo, al lado de una pared tibia por el sol, y miró cómo la gente pasaba. Sintió una tristeza suave, no amarga, como una ola baja. Era la tristeza de ver que muchos sufrían sin darse cuenta de que su sufrimiento no era un castigo, sino una señal de que estaban vivos y querían algo. Querían paz, querían amor, querían seguridad, querían sentir que valían. Y pensó, la lucha constante no es el problema. La lucha constante es la forma en que el corazón te dice que estás intentando sostener demasiado tú solo. Se levantó y caminó una vez más, ya con otra mirada. En cada persona veía dos cosas, lo que mostraban y lo que escondían. No con superioridad, sino con claridad. Y esa claridad le trajo una certeza. La felicidad no es un estado permanente, es un visitante. Llega, se sienta un rato, te calienta el pecho y se va. Y la tristeza también es visitante. Llega, te aprieta y se va. Pero la vida no se equivoca por traerlos. La vida se completa con ambos. Poco a poco, cuando el sol empezó a caer, emprendió el camino de vuelta. Subió la ladera con el mismo cuenco vacío, pero por dentro venía lleno. En la subida, el cansancio le pesó en las piernas, y sin embargo se sintió agradecido, porque el cuerpo cansado le recordaba que había estado presente. Al llegar al monasterio, el silencio lo recibió como un amigo antiguo. Las paredes de piedra, el patio limpio, el olor a té. Todo parecía igual, pero él ya no era el mismo. Entró, dejó el cuenco, se sentó en su lugar habitual y cerró los ojos. No buscó una experiencia, no buscó una respuesta perfecta. Se quedó con lo que había visto. El sufrimiento estaba en todas partes, sí, pero también estaba la ternura, estaba la risa, estaba la resistencia silenciosa, estaba el amor en formas imperfectas, gente que se levantaba aunque no tuviera ganas, gente que cuidaba aunque estuviera agotada, gente que seguía aunque por dentro se sintiera rota. Y ahí nació su reflexión profunda, tan simple como real. La vida no te pide que seas feliz todo el tiempo. Te pide que seas humano sin abandonarte, que entiendas esto con calma. No estás fallando por sentir tristeza, no estás perdiendo por cansarte, no estás roto por tener miedo, estás vivo, y estar vivo es sentirlo todo. El problema no es la tristeza, el problema es creer que la tristeza te define.
El problema no es la lucha, el problema es luchar solo, sin permitirte descansar por dentro. El monje pensó en cada rostro que había visto: el trabajador, la mujer del banco, el joven que reía, la madre, el anciano, y en todos vio lo mismo: gente haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, gente que se exige más de lo que se abraza. Entonces, como si hablara directamente a quien escucha esta historia, el monje dejó un mensaje claro, largo y sin adornos, como una mano en el hombro. La vida no se arregla a base de apretar los dientes, se atraviesa a base de volver a ti una y otra vez. Cuando estés en lucha constante, no te insultes. Pregúntate qué estás intentando sostener. Pregúntate si llevas demasiado tiempo sin respirar de verdad. Pregúntate si estás viviendo con el cuerpo en un sitio y la mente en otro. Y vuelve. Vuelve aunque sea por un minuto. Vuelve al aire entrando. Vuelve a tus hombros bajando. Vuelve al suelo bajo tus pies. No esperes a que todo esté bien para estar en paz. Eso no existe. Siempre habrá algo pendiente. Siempre habrá algo que mejorar. Siempre habrá una preocupación nueva. Si tu paz depende de que no haya problemas, nunca tendrás paz. La paz real es aprender a estar contigo incluso cuando hay problemas. Y la felicidad real no es reír siempre. La felicidad real es poder estar triste sin hundirte. Es poder estar cansado sin despreciarte. Es poder equivocarte sin condenarte. Es poder sentir miedo y aún así dar un paso. No te compares con la vida de otros. No sabes qué lucha están escondiendo. No te exijas perfección. Nadie vive perfecto. Lo que se puede vivir es verdadero. Un día bueno, un día difícil, un día de fuerza, un día de fragilidad. Eso no es caos, eso es ritmo. Si hoy estás triste, no te asustes. La tristeza, cuando se mira con paciencia, trae un mensaje. Tal vez te está diciendo que necesitas descanso. Tal vez te está diciendo que te falta cariño propio. Tal vez te está diciendo que has olvidado lo que te importa. Escúchala, pero no le des el volante. Y si hoy estás feliz, no te agarres con miedo. Disfrútalo sin ansiedad, porque todo pasa. Y precisamente porque todo pasa, lo pequeño importa. Un vaso de agua, un rayo de sol, una conversación honesta, una respiración profunda, una noche sin guerra interior. Lo más valiente que puedes hacer no es aguantar sin sentir. Lo más valiente es mirarte por dentro y no huir. Nadie te enseñó a vivir con tu mente. Nadie te entrenó para tratarte bien cuando fallas. Pero puedes aprender ahora. Empieza por lo simple. Habla contigo como hablarías con alguien que amas. No te rompas a ti mismo con palabras. No te castigues por estar cansado. No te llames débil por necesitar apoyo. Pedir ayuda no te hace menos, te hace humano. Y recuerda esto, porque esto es lo que el monje entendió al bajar al mundo y volver. No se trata de ganar la vida, se trata de no perderte a ti en el intento. Cuando terminó de pensar todo eso, el monasterio seguía en silencio. La noche ya había caído. El monje abrió los ojos, respiró sin prisa y sintió algo parecido a la gratitud. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, entendía que vivir no es eliminar la tristeza ni perseguir la felicidad. Vivir es aprender a caminar con ambas, sin dejar de ser tú. Y con esa verdad simple, volvió a sentarse. No para escapar del mundo, sino para regresar a él con una mirada más amplia, con menos dureza, con más compasión. Como quien aprende, al fin, que la lucha constante puede aflojar. En el momento exacto en que uno deja de pelear contra sí mismo.